Bueno, esto se llama Butler y el supuesto de la cultura de la cancelación. Yo digo supuesto porque la idea es, con este vivo, es problematizar la idea de que existe una cosa así llamada como cultura de la cancelación, que existen tanto concepto, obvio, pero vamos a ver que en realidad tiene muchos límites. Y yo me voy a preguntar todo el tiempo si existe o si no existe. Intenté rastrear el concepto como para entenderlo, darle un marco, y data de 2015. Me costó un poco rastrear exactamente de dónde sale, pero recién se populariza en 2018 y para mí toma su formalidad, entre comillas, aunque sabemos que no es un concepto universitario, académico y todo eso. En el 2020, con la Carta sobre Justicia y Debate Abierto, firmada por Rowling, Chomsky, entre otros y otras. Voy a adjuntar la carta y voy a adjuntar todo lo que se dijo al respecto. Bueno, nos metemos de lleno. Vamos a la carta de una. En una traducción me encuentro que la carta dice: nuestras instituciones culturales se enfrentan a un momento de juicio. Las poderosas protestas por la justicia racial y social están llevando a demandas atrasadas de una reforma policial. Tengamos en cuenta el contexto de la carta, que es julio 2020, con las manifestaciones de negros y negras y de Black Lives Matter en Estados Unidos. Hasta acá el primer párrafo, digamos que podría ser una carta progresista más, que tampoco está tan mal. Pero luego continúa haciéndolo un poco bastante nefasto. La inclusión democrática, ya, pero bueno, que queremos se puede lograr solo si hablamos en contra del clima intolerante que se ha establecido en todos los lados. Y acá se viene la pesadilla, creo que este es el tercer párrafo. La idea de inclusión, bueno, ya fue muy bastardeada, no me voy a detener en eso. Supongamos que esa parte de la carta no está tan mal y que de alguna forma apoya ciertos reclamos en tanto sean democráticos. Pero es bastante pésimo cuando la carta asegura el clima intolerante que se ha establecido en todos los lados. Cuando dice en todos los lados, está cuestionando no solamente a los aparatos represivos, que como sabrán ese movimiento en Estados Unidos surgió por el asesinato de George Floyd, como todos saben, sino que en la carta pone en ese mismo lado a oprimidos y opresores. No solamente cuestiona la violencia policial, también cuestiona la violencia que fue tomando los movimientos en una respuesta al asesinato de George Floyd. Esto en Argentina se conoce como teoría de los dos demonios y es bastante horrenda porque digamos que es una forma de relativizar bueno, todo, en el caso argentino y Latinoamérica, todo lo que son los desaparecidos, y obviamente pésimo porque pone en el mismo lugar a opresores y oprimidos. Y opresores y oprimidos. Continúo con la carta. Es una carta catastrofista. Dice así: los editores son despedidos por ejecutar piezas polémicas, se retiran libros por presunta, esta palabra no la pude traducir, inautoridad o algo por el estilo. A los periodistas se les prohíbe escribir sobre ciertos temas, profesores son investigados por citar obras de literatura en clase, un investigador es despedido por distribuir un estudio académico revisado por pares, y los jefes de las organizaciones son derrocados por lo que a veces son solo errores torpes. La carta sigue de forma catastrófica. Se está censurando, se está reprimiendo, se está atacando la libertad. A ver, continúa. La manera de vencer a las malas ideas es exponiendo, argumentando y convenciendo, no intentando silenciar o apartando. Bueno, ahí estamos, quien no puede estar de acuerdo en eso. Ahí está bien, digamos. Rechazamos cualquier falta de elección entre justicia y libertad. Cualquier parecido a la que siempre me olvido el nombre. La última vez que hice un vivo hubo rayos en esa torre. La Torre de la Libertad, o la Estatua de la Libertad. Un símbolo yanqui por excelencia. Cualquier alusión a ese símbolo yanqui e imperialista por excelencia
No es casualidad, por algo dice justicia, libertad. No pueden existir la una sin la otra, sigue. Como escritores, ahí nos da un atisbo de en qué contexto se da esta carta y funciona el concepto. Escritores necesitamos una cultura que nos deje espacio para experimentar, continuar a tomar riesgos e incluso a cometer errores. Eso suena bastante bien, digamos, como que en un primer lugar es bastante... Estaba quemando algo. Es bastante tentador, en serio, quemé una cosa con saumerio. Resulta bastante tentador hablar de cultura de cancelación, porque de alguna forma es un concepto, yo después voy a explicar bien por qué digo concepto chicle, es un concepto que explica a algunos acontecimientos actuales de forma muy rápida y veloz para el consumidor. Bueno, siguiendo con la carta y vamos a la respuesta de Butler. Termina con el trabajo. Dice así: si no defendemos lo mismo de lo que depende de nuestro trabajo, no debemos esperar que el público o el Estado lo defiendan por nosotros. A mí me parece que la carta se sincera y, como recién dijo, como escritores, está poniendo la carta en un contexto del trabajo en medios de comunicación, prensa, editorial, etcétera. O sea que este concepto se englobaría sobre todo y se explicaría sobre todo en lo que es el mundo artístico, pero vamos a ver que no solamente eso. Antes de ponerme a opinar sobre si la cultura de la cancelación existe y si existe, en qué lugares se puede utilizar y en qué lugares no, voy a pasar a Judith Butler. A Judith, en una charla en una entrevista, mejor dicho, que le hicieron para la Universidad de Santiago de Chile, se le preguntó por qué no había firmado y por qué no adhería a esta carta. Ella dijo que claramente no es que se olvidó, sino que hay razones muy profundas de por qué Judith Butler no afirmaría que existe, no apoyaría esta carta y sobre todo, bueno, yo de alguna forma interpreto, no he oído que Judith Butler hable o se pronuncie sobre cultura de cancelación, pero imagino que si no le gusta la carta, claramente no le gusta este concepto, tampoco no lo utiliza. Y vamos a decir qué dijo Judith sobre la carta de Por una Justicia y Sarasa. Bueno, cuando yo desgrabé la conversación de Butler, lo resumí después en 3 puntos claves, dijo Butler. La carta es imperialista, es elitista y viene a disciplinar movimientos sociales. Vamos a ver cómo se da esto. Por empezar, viene a disciplinar movimientos sociales porque se escribe desde Inglaterra y New York y metrópolis imperialistas y se pronuncia sobre movimientos de negros y negras y movimientos callejeros y alerta sobre la violencia de ambos bandos, lo que acabamos de decir de los dos demonios. Respecto a por qué es aristocrático, porque es lanzado desde las élites, va a decir Butler, de medios de comunicación y academias. Como vimos, la carta habla de escritores y escritoras, y esa clase de escritora no es exactamente el escritor underground que se mata laburando por su cuenta para que le paguen 2 centavos por un libro, 2 centavos de dólar, tal vez menos. Dice que el concepto es, vamos a ver, ya estoy, bueno, elitista, porque aparece desde esa academia, intelectualidad, de alguna forma la carta desde ese lugar cómodo y académico sugiere que un camino de diálogo e intenta de alguna forma regular o prohibir la toma de las calles, que como sabemos es el escenario primordial de la lucha de clases y en este caso de las bases del movimiento negro y negra. Me da la sensación de que cultura de cancelación
por empezar ya tendremos que ir sabiendo que funciona en ese contexto, es decir, que cuando vamos a hablar de cultura de cancelación, no vamos a hablar del verdulero de la esquina que tiene una vida y un laburo en este plano real y que no le importa lo que se le diga sobre él en una red social, sino que vamos a hablar de personas que tienen una vida pública. Y ahora vamos a meternos igual en lo que es la vida pública y qué tipo de vida pública. Porque en la carta se refiere a intelectuales y artistas de primer mundo. Pero cultura de la cancelación es un concepto que también se podría llevar a quienes tienen una vida pública en medios digitales, en medios virtuales. Para responder a mi pregunta, porque yo venía viendo que cultura de cancelación la usaba todo el mundo, o la empezó a usar todo el mundo, entonces me pregunté, bueno, ¿cultura de la cancelación existe? La operación que pensé para responder a esto va a ser separar ambos conceptos. Vamos a definir cultura y vamos a definir cancelación. Una primera definición de cultura que lo da la antropología es que cultura es todo lo que hacen las personas cuando actúan, reflexionan y se comunican. Según ese primer concepto, ir al baño y tirar la cadena es cultura. Así que como que mucho nos sirve. Hay una segunda definición que es un poco más específica del antropólogo Garreta, que por lo menos intentaba tener una idea anticolonialista. Garreta va a decir que cultura es toda forma integral de vida creada histórica y socialmente por una comunidad. Eso es muy importante. De acuerdo a ciertas relaciones que se establezcan. Relación con naturaleza, relación de los hombres, porque él dice hombre para referirse a mujeres, hombres y X. Y encuentros y desencuentros con otras comunidades. Bueno, también está lo divino y lo sobrenatural, pero eso lo podemos ignorar. Acá me llama mucho la atención la idea de cultura que se liga sí o sí a la idea de comunidad, que a su vez se liga con la idea de individuos que comparten alguna cosa. Y yo me pregunté, bueno, si existe cultura de la cancelación, tiene que haber una comunidad que responda, una comunidad cancelatoria, o sea que se dedica a cancelar a otros. Obviamente la respuesta fue la comunidad virtual, la comunidad cultural, que es lo que vimos en relación a la carta, de medios de comunicación, escritores, famosos, también políticos, la vida pública. Y las redes sociales o comunidad virtual otra vez, porque no se puede hablar de cultura de cancelación sin atenerse a que vivimos en un mundo en gran parte virtualizado, sobre todo hoy. Habría que rastrear esas comunidades que se dediquen al puro odio y a la cancelación, que desde luego ya sabemos existe junto a Internet. Esto le da un primer impulso. Internet es el impulso de la cultura de cancelación. Pero ahora vamos a definir cancelación y vamos a ver que el concepto de cultura de cancelación juntos en realidad no cierran. Ya vimos cultura y ahora voy a intentar definir cancelación. La definición es propia, pero bueno, sería todo acto con fines comerciales que atenten contra la obra y vida de una persona pública, artista, político, periodista, etc. No necesariamente es la censura, sino el boicot. O sea, la negación a no ver, no consumir los productos que esa persona venda. Ese producto puede ser hasta su imagen pública. A alguien podría no importarle lo que piensen los demás en redes sociales, como di el ejemplo hace un rato de alguien que trabaja bajo relación de dependencia, aislado de redes sociales, el verdulero de la esquina. Pero si ese alguien vive, por ejemplo, de vender libros, de hacer videos en internet, de clases online, entonces esa cancelación, y acá hay como algo más que vuelve tan fuerte este concepto, en ese caso de una persona que vive con estas características, sí va a atentar contra su vida una posible cancelación. Pero si vamos a ver y vamos a ejemplificar tipos de cancelamiento, vamos a ver que hay un problema acá.
Un ejemplo de cancelación negativa en la historia sería cuando los dueños, patriarcas o matriarcas de una propiedad, de un establo, de una casa, en la época colonial, cancelaban a negros o negras. ¿Cómo es esto? Hay una muy buena ejemplificación de esto en la serie American Horror Story, en la temporada de las brujas, donde la madame del hogar, como su hija sale con un negro, un sirviente, para no manchar el honor familiar, acusan al negro de violador y es torturado. Más allá de que la serie es súper amarillista y que le parece que le encanta mostrar torturas y cosas horrendas. Pero está bueno porque te muestra cómo funcionaba ese tipo de... Hoy diríamos cancelación a una persona solamente por ser negra. Pero si vamos a la historia, si nos vamos un poco más al siglo XX, vamos a ver que hay ejemplos de cancelación que podríamos llamarlo son positivas. Provisoriamente vamos a decir que son positivas. Porque ¿qué es positivo y negativo? ¿Y quién dice qué cancelación está bien y qué cancelación está mal? Entre ejemplos de cancelaciones que sí, que creo que apoyamos todos, me encuentro, bueno, como en el contexto de cuarentena, en la primera cuenta, releí parte de Indian Llamas, me llamó la atención la forma de revolución anticolonialista que tuvo la India en el siglo XX, que básicamente era hacer boicots a las empresas multinacionales textiles y de esa forma apoyar a las textiles locales de emprendedores muy pequeños, obvio, y artesanales en general. Ese boicot, si no mal recuerdo, era una cosa como de alguien iba a comprar y se paraba en el local del pueblo y le decía, ¿y por qué compras? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué consumís esta empresa? Y así. De esa forma se lograron erradicar multinacionales de la corona británica. Pienso también que hay cancelaciones que está bueno que suceda. Voy a leer preguntas más adelante si no me retrabo, pero ya leo. Boicot a abusadores sexuales en bandas, que en Argentina creo que empezó en el 2015-2016 más fuerte. Y no solamente en el mundo de las actrices, con Thelma Fardín, que la bancamos todos, todas, todes, obviamente. También puede haber como una forma de cancelación a las empresas extractivistas, a quienes saquean los recursos naturales de países, generalmente del así llamado tercer mundo, y los llevan a sus países. Me estoy ahogando con el saumerio incendiario. Y por último pensé como ejemplo de cancelaciones que sí, boicot a empresas que experimentan con animales, como estuvimos viendo recientemente que se difundía esa información, que me parece muy bien que se difunda. O como cuando se corre la voz en las redes sociales del rostro de un abusador sexual, que es algo que de hecho los medios más hegemónicos o que no se retroalimentan por lo menos con el público no hacen, y de hecho muchas veces, la más de las veces diría, le tapan la cara al abusador y a la víctima la presentan en situaciones degollada, en el piso, torturada, etc. Pero si vemos lo que acabo de decir, yo puse aproximadamente 5 ejemplos de cancelación y el primero era una forma de cancelación horrible. Hablé del negro de la serie American Horror Story, que es cancelado solamente por ser negro. Y otras 4 son... En pausa, un momento. Espero que esté todo bien. ¿Volvimos? Está claro que con los ejemplos que yo acabo de dar, vamos a apoyar cancelaciones que sí, cancelaciones que no. O sea que acá hay una ambigüedad que me parece que hay que resolver y que no la resuelven o no lo plantean tanto cuando se habla de forma
tan poco problemática de cultura de cancelación? Porque ya vamos a ver. Ignorando que desde el vamos, cultura de la cancelación, salga de academias y del primer mundo, voy a intentar lo que se dice como bajar al barro. Me voy a meter en el asunto un poco más profundamente, aunque lo que acabo de hacer de ejemplificar ya es un gran avance. Si bien la cultura de cancelación sale de ese primer mundo y podríamos cuestionar solamente por eso la teoría, o mejor el concepto, alguien podría decirme lo mismo de mi uso de Instagram y de un internet cuyos acumuladores se utilizan, se conservan en el país imperialista por excelencia. Bueno, por ahora, porque está en disputa eso. Pero vamos a ver que cultura de cancelación es problemática porque se pueden tomar, entre comillas, cancelaciones que son muy diferentes entre sí y argumentar siempre que esto es cultura de cancelación. Me gustaría meterme un poco en algo que acabo de mencionar, que para contextualizar cultura de cancelación en realidad habría que sugerir una especie de marco o línea donde funcione. En que yo sepa, cultura de cancelación no se aceptó por ahora en academias, universidades, etc. No es que me importe tanto lo que acepte la universidad o no acepte, pero me parece que habría problemas en hacerlo, porque sabemos que en ciencia toda teoría científica y todo concepto tiene una línea. Vamos a explicarlo de una forma un poco más grosera de lo que le acabo de decir. La ciencia es lineal básicamente en Occidente. Si yo tengo una lesión, de hecho tengo una lesión, y voy al médico clínico y me dice, bueno, toma todas estas pastillas de diclofenac, a mí me va a doler la panza después de varias semanas de tomar diclofenac. Cuando vaya al médico, el médico me va a decir, pero yo te solucioné tu lesión. Ahora el problema de tu panza, yo no sabía que eras sensible a eso. De esa forma intento decir que las conceptualizaciones, las teorías funcionan en una determinada línea. Y yo no he conocido cuando se habla de cultura de cancelación que lo metan en el marco correspondiente, lo que hace que sea una definición vaga que se puede utilizar para muchos contextos diferentes. Voy a leer preguntas más por el final. Por eso pienso que si bien el concepto cumple cierta función en aquellos lugares cibernéticos que fomentan el odio y crean comunidades de odio, y si bien creo realmente que hay que estar muy alerta para no reproducir ese odio hacia una sola persona o una comunidad de forma crítica, porque te levantás temprano, lo primero que haces es revisar el celular y antes de ir al baño cliqueaste algo y escrachaste a un artista sin siquiera leer la nota entera. Creo que muchas personas han estado en ese lugar acrítico, sobre todo en el 2016. Ahora se puede criticar un poco. Lo cierto es que el concepto sigue siendo inestable y volátil, y por lo menos a mí no me cierra, porque no me queda claro cuándo actúa y cuándo se invoca, digamos, que estamos siendo cancelados, y sobre todo que estamos siendo cancelados o canceladas de forma injusta. Me parece que acá empezamos en las críticas. Me parece que es un concepto que reina sobre la base de confundir y mezclar. Y acá está como el meollo de la cuestión, lo más importante. Al confundir y utilizarse el concepto en diferentes contextos, lo que ocurre es que esto deja como una libertad a la impunidad a ciertos abusadores. Al menos así lo sinteticé yo. Porque un abusador, una abusadora puede reclamar, me están cancelando, estoy siendo cancelado, cancelada. O plantear sentirse ofendido ante su víctima. Cito como ejemplo, y lo voy a poner en las fuentes.
El presidente de México, AMLO, dijo que un funcionario suyo estaba siendo cancelado. Ese funcionario no estaba siendo cancelado, fue acusado de violación. Ahí vemos cómo este concepto, cultura de cancelación, se extrae de ciertas órbitas, funcionaba en ciertos medios de comunicación y eso, y zaraza, pero se saca y la política hegemónica lo utiliza para defender un abusador. Esto hace que este discurso este concepto de cultura de cancelación puede generar una estrategia espejo. Puede que no, puede que sí, hacer ver a un acusador como víctima y como victimario a quien denuncia públicamente a su abusador. También es un concepto que desde mi punto de vista pretende regular la acción de activistas y denunciadores. Con frecuencia noté que quien y le dan tanto power y lo utilizan todo el tiempo son personas que en realidad están pensando en sí mismas y que no están buscando la cuestión última de X casos, ya sea en el caso de los abusos o de escrachar una empresa que se lleva nuestros recursos naturales y los de la Pacha. Como puede verse en la última frase del texto de la carta que nos motiva hoy y que para mí es el sostén teórico, pobrecito, de cultura de cancelación, en tanto concepto, sí. La carta termina diciendo: para salvar nuestros trabajos. Y me llama un poco la atención que gente que fue usuaria de redes sociales los últimos 10 años de su vida y que se la pasó escrachando a quien se cruzó en su camino, de pronto levanten tan el grito ante la cultura de la cancelación. Y me parece que cuando es así es porque las personas son y somos un poco más simples de lo que aparentan. De la misma manera en que los políticos buscan impunidad, por ejemplo, teniendo un cargo que le haga impune, como todo el mundo sabe, es un senador. ¿Quién vio a un senador en la cárcel? Me parece que del mismo modo la gente busca agarrarse de algún lugar para no estar en ese lugar confrontativo, en ese lugar que en realidad nadie quiere estar, donde se te interpela y se te manifiesta una posible equivocación, que te estás apropiando de algo, o peor, que acosaste a alguien. Está claro que nadie quiere estar en ese lugar. Pero me resulta muy llamativo como las personas que se dedicaron bastante, que incluso hicieron como carreras escrachando a otras personas, de pronto sostienen este concepto de cultura de cancelación. Es como una sábana que tuvieron todo el tiempo y se la sacaron de un momento a otro. ¿Y qué pasó con todas esas experiencias anteriores? Si la naturalización, lo natural era el poliodio, o lo fue hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto todo el mundo está con la cancelación? Bueno, porque no quieren que su trabajo sea tocado, en resumen. Continúo con mis críticas a este concepto. Al no hacerse cargo y apelar, me están cancelando, se evita la confrontación. Es decir, que este concepto termina resultando en lo opuesto que se proponía, que es, en lugar de más debate, se logra coartar ese debate. Otra crítica que se me ocurre es que cultura de cancelación no puede explicar la matriz de problemas más profundos. Creo que deberíamos desconfiar un poco más de los discursos que importamos del primer mundo y pensar otros discursos, porque no me termina de cerrar cómo es que una persona abusadora puede utilizar
este recurso. Parece como un recurso de amparo que... No lo sé. No conozco la carátula legal, perdón. Ahí dije algo tal vez que no. Pero también es cierto que todo el mundo, todos conocemos un caso bastante horrible o injusto donde se difamó a alguien o se buscó su expulsión o su cancelamiento, generándole además de estrés, boicoteando ingresos y afectando una vida inocente para mal. No está mal llamar cancelación a eso, pero sugerir que existe una cultura que se afina a una comunidad de canceladores, de personas que están viendo lo que haces solo para cancelarte. Sí, eso sí existe. Lo último sí existe. Gente que te odia en redes sociales, sí, las hay. Pero incluso así el concepto es peligroso. Es peligroso el concepto cuando se ahonda en generalizar. Y de esa forma algo que es tan problemático y complejo es reducido a una sola categoría. Estoy siendo cancelado. O cancelado o cancelada. Así que no solo sería inestable y problemático continuar usando este concepto, sino que además es peligroso. En tanto concepto que funciona en una línea de sucesos, que es algo que quienes sostienen que todo esto existe no lo han puesto en un marco, lo que me llama la atención. Me parece que esto se trata de confunde y reinarás, porque una teoría, un concepto debería decirse en qué línea funciona. Y me gustaría meterme un poco ahí. No me parece lo mismo una persona que es cancelada por... Yo en el principio del video no dije todes, no sé qué dije todas, todos. O tal vez sí lo dije. Me da igual, sinceramente. Alguien podría cancelarme por no usar el término todes, lo cual sería bastante ridículo. Pero creo que nadie le daría importancia a ese tipo de cancelamiento, con lo cual victimizarme con eso sería estúpido. Hay una última crítica que me gustaría hacer a este concepto, que si bien la carta que firmó Rowling, transfóbica, además que se pone en contra del rey del liberalismo, Trump, que ya perdió Trump, o sea, ya está desactualizada la carta, perdió y no solo perdió, sino que quedó desprestigiado porque hicieron un lío con el Capitolio, mandó gente a hacer un acto terrorista, después dijo que no era él y cuestionaba el acto terrorista y qué sé yo, un fracaso. Bueno, la carta lo pone a Trump como el líder de la magia negra, como el Voldemort del liberalismo, cuando la carta en sí misma es profundamente liberal. Porque si no es posible apelar a un escrache justo, justo pongo yo, no sé, a un escrache vía redes sociales, ¿qué es lo único posible? Es ir al aparato judicial, que es lo que la carta quiere, claramente, o sea, es liberal. Sino que además la carta también es moral. En algún momento la carta se pronuncia contra el moralismo y que hay que permitir errores y que cada uno o una diga lo que quiera y que se equivoque. Entonces yo, por ejemplo, entre esos errores, por ejemplo, yo podría decirle esos errores permitidos. Yo le podría decir a una persona trans, a una chica trans, en usarle el pronombre masculino y luego decir, bueno, fue un error, yo no sabía. ¿Qué clase de errores hablas, Rowling, y la carta? Bueno, la carta es tremendamente moral. Por una razón obvia, que al no separar los contextos y al decir siempre va a estar mal el cancelamiento, está generando una regla que va a ser moral. Habría que diferenciar moral de ética. Yo digo, no soy exactamente un filósofo, no me encargo de ese tipo de cosas, pero básicamente entiendo que la moral es un código que aplicaría a varias situaciones distintas, o
sea, cultura de cancelación. En tanto la ética, que Foucault la define como la reflexión de la libertad, plantea modos de actuar en sociedad, y esos modos son situacionales. Iba a decir que están situados, pero la idea de situados es un poco más compleja porque tiene que ver con la clase de subjetividad que va a intervenir ahí. Un momento que me estoy quedando sin saldo. Ahí está. Volví a pausar. Se pausó y creo que volvimos. Estaba en la diferencia entre ética y moral. Mientras la moral es igual en todo momento y rígida, la ética es situacional. Estaba en eso. ¿Qué significa que es situacional? Que va a contemplar, va a detenerse a contemplar en una situación. Ay, qué pobre que sos, me ponen ahí. Sí, no sé qué pasó con el internet. Y acá hay varias cosas que se podría decir. Que básicamente intentar comprender totalmente un fenómeno que es complejo, con base estructural, en abusos, la opresión en la sociedad, pero también las difamaciones, o como lo quieren llamar, la cancelación, no se van a resolver intentando regular la acción del Scratch, pero acá me pongo muy ambiguo yo también, porque también es cierto que tampoco vamos a solucionar el mundo únicamente escrachando o cancelando. Y acá rayos, y hay que abrirse totalmente de una respuesta binaria o de una sola respuesta. En su lugar, yo propondría varias respuestas para intentar solucionar este lío. Y lo primero que hay que hacer es aferrarse a la posibilidad de que no hay una respuesta o una solución inmediata a este problema de scratches injustos, difamaciones, etc. Responder a su ambigüedad, a su vaguedad, necesita igualmente una respuesta heterogénea, si no es contradictoria. Y si se me permite, yo pensé una posibilidad, en realidad dos, y considerando que cultura de Scratch no existiría sin cultura del Rappi, del meme y de querer solucionar todo rápido, de definir anticipadamente si está bien o mal, cancelar, sin detenerse en las situaciones éticas como acabamos de ver. Y dos conceptos que pensé opuestos entre sí, por lo tanto se tendrían que aplicar en diferentes momentos. Uno lo llamé confrontación dialógica y el otro detenimiento. El detenimiento ya existía cuando lo googleé. Confrontación dialógica sería transformar esos insultos que vemos en internet en interpelaciones, tomarlo como una interpelación. Transformar esas interpelaciones en debates y transformar esos debates en diálogo. Cuando yo respondo a una crítica, acepto esa crítica, no recurro al victimismo. Cuando acepto una crítica, tengo voluntad para aprender. O sea que hay que sacarse ese miedo a, oh, me están cancelando, oh, qué importante soy, y animarse a responder, sobre todo si es algo injusto. Por lo menos es mi opinión, y por lo menos a mí me dio resultado. Confrontación dialógica funcionaría básicamente cuando vemos que nos cancelan o que cancelan a alguien por una tontería y que nos parece que no corresponde. Bueno, la artista Lana Del Rey es cancelada por racista cuando no hay ningún dicho suyo que haga pensar que sea racista. O sea, si fuera una desagradable racista, yo estaría muy de acuerdo en cuestionarlo. Pero si lo que se dice es que es blanca, entonces lo que sucede es que es una persona con privilegios blancos igual que yo. Probablemente la mayoría de quienes están viendo. Lo que no necesariamente te hace un maldito racista. No necesariamente. El otro concepto que pensé para intentar resolver este lío, y bueno, un activista afro me enseñó que no se dice quilombo. Sí, yo lo aprendí tarde porque no soy perfecto. Este lío
Y este segundo concepto, un tanto contradictorio con el anterior, que sería la confrontación, es la detención, algo que sería muy útil en esta vida de hiperconectividad. Yo googleé si existía algún concepto filosófico relacionado a detención, hay varios, digamos, y a ver si existe, y me encontré con un blog interesante que es alternos.la. En alternos.la, en una página cita al filósofo Byung-Chul Han, surcoreano, muy seguidor de Foucault, claramente, que piensa bastante esta vida hiperconectada. Yo tuve oportunidad de leer otros libros de él, y el blog lo que cita de Byung-Chul Han es la siguiente frase: el pensamiento sería posible en la tolerancia a un aburrimiento. Me encontré que el filósofo habla de algo que llamó aburrimiento profundo, y que sería un ensimismarse en sí mismo, un detenerse, en el contexto de la cantidad de estímulos que nos imponen los medios, sobre todo los medios digitales. Podría resumirse su teoría diciendo que a mayor estímulos, menor pensamiento, lo digo yo. Y en una sociedad del cansancio, como habla el autor donde todos nos autoexplotamos y decimos que nos realizamos, Han llama a detenerse en el aburrimiento profundo, en cesar de responder ante cada estímulo exterior. Luego el blog continúa y cita a un psicólogo. Este psicólogo no lo conozco, puedo citar a alguien que sea terrible, yo no lo sé, pero me voy a arriesgar. El blog cita al psicólogo clínico Manuel Llorens, que en un encuentro llamado ¿Cómo manejar el trauma por las noticias sobre la pandemia? Afirma que el estrés es una respuesta natural que no es mala, pero que someterse a largos periodos de estrés genera fatiga, por lo que hace necesario un tiempo para reposo, detenimiento. Llorens afirma que hay que detenernos, no se puede negar la gravedad de lo que está ocurriendo, aunque siga siendo importante resolver cosas, también hay que reflexionar sobre lo que está pasando. Esto me gusta mucho porque realmente hace un tiempo que creo que hay que detenerse, y en más de un sentido. Tanto de lo que es el compartir una difamación contra otra persona, como lo de seguir importando estos conceptos que yo llamo conceptos chicles, que son cosas que explican fácilmente algo e intentan resolverlo de pésima forma, según me parece a mí. Y entiendo el detenimiento como un desatenderse de reaccionar frente a cada novedad de internet, en forma de clic, de color o de nueva noticia, un saber correrse del centro del escenario del escándalo del momento, apartarse hacia otros lugares fuera de ese centro, dejar de importar la idea del momento, aceptar la posibilidad de que algunas cosas no tienen solución inmediata, detenerse en recuperar la vocación filosófica por excelencia. Y acá me gustaría citar a otra, en realidad aludir a otra filósofa, Arendt, que tampoco se decía filósofa en realidad, sino pensadora. Para mí produjo un montón de teoría, para mí filósofa, pero la señora decía que era pensadora. Ella sostenía que los griegos sostenían que era imposible reflexionar y actuar al mismo tiempo. La pensadora lo llamó vida contemplativa y vida activa. La vida contemplativa es la vida únicamente del filósofo, y la vida activa sería la de los trabajadores, en esa sociedad la de los esclavos, etc. Esto me pareció muy llamativo y me gustó bastante, y como que estoy bastante de acuerdo en que es imposible, o si no bastante difícil, pensar en lo que estamos haciendo si todo el tiempo estamos haciendo algo, si nunca nos paramos a pensar lo que estamos haciendo.
Es paradójico, y yo pienso igualmente que hay una posibilidad de saltearse ese binarismo que lo daba supuestamente el activismo. ¿Por qué digo esto? Sé que es un poco difícil lo que estoy diciendo. Yo pienso que el activismo o este activismo muy de red social, en el que estamos todos igual, o una gran parte. Hace poco leía igual en revista Anfibia que la mitad de la población no tiene acceso a internet, así que tengo que dejarles generalizar que estamos todos acá mirando esto. No es así. Este video o lo que sea, tal vez hay alguien que no tiene ni acceso a agua ni internet que nunca escuchó el concepto cultura de cancelación. Yo pienso que, volviendo al punto de acción y reflexión, digo que hay que detenerse a reflexionar, pienso que el activismo se supuso en un primer momento la posibilidad de poder con todo, sobre todo este activismo de internet, estar en el centro de todo, de la epistemología, o sea, del modo de hacer ciencia y del modo de pensar ciencia, y al mismo tiempo ser los propios activistas el objeto de estudio al mismo tiempo. Es decir, que el activismo supuestamente vendría a quebrar ese binarismo entre acción y reflexión y permitiría actuar y pensar al mismo tiempo. Sin embargo, me parece que también los modos de construir activismo, que tiene mucho que ver con la cancelación, se maneja sobre una omnipotencia que me parece que encontró límites reales, y que por eso aparece esta crisis. Para mí es una crisis. Porque si hay tantas bandas de rock en Argentina, o si había hace unos años, escrachados por las peores acciones, que no quiero ni meterme en eso, cosas asquerosas. Si eso sucede, también en la política, en los partidos de izquierda, en el peronismo, si existen tantos abusos, en abuso de poder, violaciones por parte de estas personas que creen tener el poder y ser dueños de la vida de los demás y de las demás, creo que realmente estamos en una crisis. Y me parece que el activismo intentó de alguna forma resolver esto, y nuevamente de forma rápida, cuando en realidad son problemas estructurales. Me parece que habría que aceptar la posibilidad de que algunas cosas no podemos resolverlas fácilmente. En los ánimos por estar ansiosos, por definir si está bien o mal cancelar, nos llevamos puesto que no podemos resolverlo todo de forma inmediata. Perdón por repetirlo tanto. Y por esto mismo creo que se creó un concepto chicle, dirigible, fácil, sin marco, sin decir en qué línea funciona, lo que permite manipular aún más, ni contextualización, o sea, una idea moral que dice siempre, que va a decir siempre que la cancelación está mal, cuando vimos que hay situaciones que ameritan cancelar, como cuando nos roban los recursos naturales o como cuando violan a alguien. Y sin contextualización, este concepto es peligroso y funciona en una sociedad hiperconectada. No voy a decir pequeña burguesa porque es cliché, solamente para que algunos artistas o editores o periodistas sigan vendiendo cosas o vendiendo su imagen por internet. Y creo, y termino con esto, pensar críticamente no tiene nada que ver con seguir usando el concepto cultura de cancelación. Bueno, esto se llama Butler y el supuesto de la cultura de la cancelación. Yo digo supuesto porque la idea es
con este vivo es problematizar la idea de que existe una cosa así llamada como cultura de la cancelación, que existen tanto concepto, obvio, pero vamos a ver que en realidad tiene muchos límites. Y yo me voy a preguntar todo el tiempo si existe o si no existe. Intenté rastrear el concepto como para entenderlo, darle un marco, y data de 2015. Me costó un poco rastrear exactamente de dónde sale, pero recién se populariza en 2018 y para mí toma su formalidad, entre comillas, aunque sabemos que no es un concepto universitario, académico y todo eso. En el 2020, con la Carta sobre Justicia y Debate Abierto, firmada por Rowling, Chomsky, entre otros y otras. Voy a adjuntar la carta y voy a adjuntar todo lo que se dijo al respecto. Bueno, nos metemos de lleno. Vamos a la carta de una. En una traducción me encuentro que la carta dice: nuestras instituciones culturales se enfrentan a un momento de juicio. Las poderosas protestas por la justicia racial y social están llevando a demandas atrasadas de una reforma policial. Tengamos en cuenta el contexto de la carta, que es julio 2020, con las manifestaciones de negros y negras y de Black Lives Matter en Estados Unidos. Hasta acá el primer párrafo, digamos que podría ser una carta progresista más, que tampoco está tan mal. Pero luego continúa haciéndolo un poco bastante nefasto. La inclusión democrática, ¿ya? Pero bueno, que queremos se puede lograr solo si hablamos en contra del clima intolerante que se ha establecido en todos los lados. Y acá se viene la pesadilla, creo que este es el tercer párrafo. La idea de inclusión, bueno, ya fue muy bastardeada, no me voy a detener en eso. Supongamos que esa parte de la carta no está tan mal y que de alguna forma apoya ciertos reclamos en tanto sean democráticos. Pero es bastante pésimo cuando la carta asegura el clima intolerante que se ha establecido en todos los lados. Cuando dice en todos los lados, está cuestionando no solamente a los aparatos represivos, que como sabrán ese movimiento en Estados Unidos surgió por el asesinato de George Floyd, como todos saben, sino que en la carta pone en ese mismo lado a oprimidos y opresores. No solamente cuestiona la violencia policial, también cuestiona la violencia que fue tomando los movimientos en una respuesta al asesinato de George Floyd. Esto en Argentina se conoce como teoría de los dos demonios y es bastante horrenda porque digamos que es una forma de relativizar